Hola, hola, aquí para seguir contándote un poquito sobre las alergias alimentarias y la visión desde la bioneuroemoción. Todo esto parte desde los trabajos y las investigaciones que se han hecho a través de la biodescodificación y son temas y pautas que se han tomado luego para avanzar en el método de la bioneuroemoción creada por Enrique Corbera y que si bien no es algo lineal y no es algo que tenga que ser exactamente así, cuando alguien tiene una determinada alergia, va a significar que hay una determinada causa emocional o un determinado factor, sí nos sirve muchísimo como referencia porque, bueno, justamente el trabajo que se ha hecho previamente a la biodescodificación tiene un sustento importante en lo que han sido las investigaciones y los estudios que se han hecho en cuanto a ellas. Por eso es que se utilizan muchísimo en consulta, específicamente en el ámbito de estas consultas integrativas. Entonces, bueno, hoy contarte sobre el gluten. El gluten está relacionado con el pan y tiene que ver con el arquetipo del padre, de la autoridad paterna, del rol paterno, de algo que para mí implica la autoridad, ¿no? Siempre sabemos que nuestro inconsciente habla mucho, entiende mucho, mejor dicho, de simbolismos. Entonces, no quiere decir que se trate únicamente de temas que yo pueda tener pendientes o de relación o conflictos con mi padre, sino con todo eso que para mí es un padre, ¿no? Un padre puede ser incluso en el ámbito laboral un jefe, en el ámbito de la educación un profesor o incluso una profesora, o incluso puede ser mi madre, porque estamos hablando del arquetipo de padre, ¿no? No nos ubiquemos únicamente en lo que sería el rol de un hombre, sino que tenemos que ir más allá. Como dice la física cuántica, tenemos que ir borrando esos límites que ponemos con la mente racional y avanzar hacia conceptos más amplios, ¿no? Todo lo que para mí implique una autoridad, alguien que está al mando, alguien que ocupa esa figura, ese rol de padre, ese rol paterno, entonces puede tener que ver con algún tema que yo necesito, quiero trascender, sanar en mí. Entonces, bueno, ampliar un poquito, ¿no? Esa mirada. Muchas veces sí, realmente se va a relacionar con la relación que yo tuve o no tuve con mi padre, o con la presencia excesiva o con la ausencia de mi padre, si tuve un padre súper protector, si tuve un padre ausente, un padre que esté ausente porque falleció, porque trabajaba y se iba mucho de viaje, o porque estando presente físicamente no lo estaba emocionalmente. Y aquí volvemos a uno de los temas importantes en este tipo de miradas, que es el ambiente emocional. Todo, todo lo que ocurre en ese ambiente emocional de mi vida, sea en mi vida adulta, en mi vida adolescente, en mi vida de la niñez y sobre todo en mi vida durante la infancia, tendrá un enorme efecto e incidencia en mi vida y en la forma en la que yo me relaciono, en la forma en la que yo reacciono o acciono frente a los eventos externos en cualquier área de mi vida. Entonces, será importante ir a mirar un poquito cómo han estado las relaciones, ¿no? En mi infancia, en mi adolescencia, con mi padre, con la figura de autoridad, o cómo están mis relaciones hoy. Siempre es importante mirar, ser observador de nuestra vida, a ver qué está pasando en mi vida, y seguramente que si tengo una alergia al gluten, lo que esté pasando hoy en mi vida será la reactivación de un engrama de algo que ya sucedió en mi vida hace algunos años y antes también, y antes también, y así llegando hasta mi infancia. E incluso puede ser algo que haya sucedido, haya vivido, haya tenido un impacto emocional en relación a eso mi propia madre mientras yo estaba en el vientre materno, en la época que denominamos Proyecto Sentido. Puede tener que ver incluso con la propia relación de mi madre con su padre, y quizás yo digo, bueno, pero eso qué tiene que ver conmigo. Bueno, dependiendo en qué momento ha tenido este tipo de conflictos o problemas con su padre o con alguna autoridad, mi madre, puede que eso me esté afectando directamente porque somos información. Entonces esa información de mi madre también es mía. Por lo tanto, ahí tendré también un trabajo conmigo mismo, conmigo misma, para poder trascender esa información que sabemos que no va a desaparecer, pero sí yo puedo estar en un proceso de darme cuenta, en un proceso de toma de conciencia que me ayudará
a observar la situación desde otro lugar y a poder accionar desde una nueva conciencia, desde una nueva percepción. Así que si conoces a alguien, si sos terapeuta y si vos mismo tenés algún tema con el gluten, bueno, va a ser interesante. Yo lo utilizo no solo para las alergias del gluten, sino que mirar un poquito si cuando me alimento con pan, si me alimento con alimentos que tienen gluten y eso no cae bien, también es importante mirar, ¿no? No necesariamente siento que uno tenga que tener un diagnóstico, ¿no? De hecho, todo lo que trabajamos en bioneuroemoción no tiene que ver con la medicina tradicional y vamos a pretender curar a nadie, por eso estamos dentro de otro ámbito, nosotros no nos metemos, no tocamos nada que tenga que ver con las prescripciones médicas, tratamientos médicos que dispongan los profesionales de la salud. Apuntamos a la gestión emocional, hacia la adultez emocional, hacia gestionar esas emociones que han quedado reprimidas. Si yo he tenido algún tema con mi padre o con la autoridad o con lo que sea y no lo he podido trascender porque no he podido gestionar esa ira o esa bronca o esa tristeza o ese rechazo que esa situación me hizo vivir, bueno, lo que vamos a hacer en estas consultas de bioneuroemoción es trabajar para que esas emociones puedan ser gestionadas, puedan tener su lugar, puedan ser aceptadas y fundamentalmente integradas y trascendidas. Es decir, no vamos a hacer un trabajo para sufrir, sino que vamos a intentar ir para un acto simbólico o un accionar o una toma de conciencia, que a veces se puede dar y a veces no, para que yo pueda trascender esa situación y pueda gestionar de mejor manera esas emociones y que pueda empezar a atraer y a proyectar en mi vida otro tipo de experiencias que ya no sean una mera repetición de eso que me sucedió antes. Entonces, bueno, ampliando la mirada, si hay algo que sin ser alérgica, sé que cuando como determinada cosa me cae mal, bueno, a ver qué pasó antes, ¿no? Voy a ir a ver qué pasó antes y revisar cuando en mi vida esto ya me pasó, revisar em, cómo han sido las situaciones previas a que algo me caiga mal, porque sabemos que el alimento primordial son las emociones, es el ambiente emocional. Entonces, si bien yo puedo saber que hay un alimento que me cae mal, lo importante es saber que no es el alimento en sí, sino lo que ese alimento y toda esa simbología de ello significa y encierra, ¿no? Entonces, como ampliar ese horizonte y poder ver un poquito más allá para poder también ampliar la visión en mi vida y poder abrirme a nuevas posibilidades y sobre todo abrirme a una vida en paz. Gracias, gracias, gracias. Soy Sonia Parcerolística. Nos vemos en la próxima.